Buenos días, mi nombre es Mariana Vidrial Estrejo, estudio en la carrera de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Sinaloa y hablaré acerca de las principales corrientes filosóficas en la bioética. Comenzaremos hablando acerca de las bases filosóficas de la ética. Como podemos observar aquí, tenemos primeramente al eclecticismo, que toma elementos de todas las corrientes filosóficas y a partir de ellas crea una nueva visión. Luego tenemos lo que es el historicismo, que considera al ser como algo temporal que no es captado por la razón, es decir, independiente del contexto y el juicio. Luego tenemos lo que es el cientificismo, que pondera que la única verdad aceptable es la que tiene bases científicas. Y tenemos al nihilismo. La existencia del ser humano no tiene ningún significado objetivo, propósito o verdad comprensible. Mencionaremos otras corrientes filosóficas importantes. Primero tenemos Platón y la ética. Para Platón, la reflexión filosófica gira en torno a la vida que vale la pena vivir. Para él, solo vale la pena vivir una vida virtuosa y relaciona la virtud con el bien como la forma de alcanzar la excelencia humana. El fin último de todas las acciones humanas es el bien y todo bien se concibe como un valor moral último y objetivo. Luego tenemos a la visión aristotélica. Para Aristóteles, la virtud también es el eje de la vida plena, pero a diferencia de Platón, no la deriva de un principio trascendente, sino de la misma naturaleza del hombre. Para él, la finalidad de la actividad humana es la felicidad. Luego tenemos Jesús. Bueno, señala el amor incondicional como el vínculo perfecto para la unidad humana. La bondad es reflejo del ser interior. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Luego tenemos Tomás de Aquino. Él plantea que el orden general de las cosas se expresa en la ley natural. Esta dice que lo que es contrario al orden de la razón es contrario a la naturaleza de los seres humanos como tales y lo que es razonable está de acuerdo con la naturaleza humana como tal. El bien del ser humano está de acuerdo con la razón y el mal humano está fuera del orden de lo razonable. Luego tenemos el pragmatismo. Para esta corriente filosófica de William James, eh, bueno es lo que da resultados positivos y sirve a los intereses de los individuos, grupos o sociedades. Para algunos es una opción adecuada en los comités de bioética, ya que ante la complejidad de los dilemas bioéticos, esta visión protege la libertad de pensar, creer, criticar, porque no teme a la multiplicidad de opiniones, pues se concentra solo en las consecuencias prácticas de las decisiones sin importar los debates ideológicos sobre el fondo de la decisión. Luego tenemos a las éticas formales. Mientras que las diversas corrientes se preocupan del contenido, ¿qué es la moral? Kant plantea el interés por las formas. Hay ciertas características formales de los actos humanos que los hacen correctos o incorrectos. Debemos actuar siguiendo aquella norma universalmente aceptada, la cual dice: actúa de tal manera que lo que te propones hacer pueda ser considerado ley universal para la especie humana. Luego tenemos el utilitarismo. Buenas son aquellas cosas útiles que producen bienestar o felicidad. El utilitarismo puede beneficiar a una persona, familia o a su comunidad. El utilitarismo no es egoísmo, más bien es generosidad, ya que en cualquier circunstancia procura el beneficio para el mayor número de personas. Y por último tenemos al marxismo. El aspecto determinante en el desarrollo histórico de la humanidad es el económico. Se considera como valor aquello que se permite construir la sociedad sin clases o lo que se respeta la estabilidad de la sociedad sin diferencias socioeconómicas. Hablaremos acerca de las escuelas filosóficas y su relación con la ética. Primeramente tenemos al platonismo, el cual tiene como exponente a Platón. Plantea que todas las acciones humanas tienden al bien. Luego tenemos al aristotelismo de Aristóteles. Plantea que existe una ley natural
que forma parte del orden general de las cosas. La finalidad de la actividad humana es la felicidad. Tenemos al epicureísmo, el cual es de exponente Epicuro. Habla de la ética del placer, valores aquello que da placer a los sentidos. Tenemos el cristianismo de Jesús. El amor incondicional es el vínculo perfecto para la unidad humana. Tenemos al aristotelismo de Tomás de Aquino, que plantea que el bien del ser humano está de acuerdo con la razón y el mal humano está fuera del orden de lo razonable. Tenemos al subjetivismo de David Hume, que habla acerca de la moral, es cuestión de sentimientos, el individuo opta según lo que siente. Y tenemos al altruismo de Adam Smith, que habla de la simpatía por los demás, es la base de la moral. Tenemos también a las éticas formales de Immanuel Kant. No aborda el contenido de lo moral, su interés son las formas del acto moral. Tenemos el pragmatismo de William James. Bueno es lo que sirve. Tenemos el espontaneísmo de Friedrich Nietzsche, que habla que la moral es la expresión del poder de los hombres, cada quien decide lo que quiere ser. Tenemos al utilitarismo de Stuart Mill, que plantea el mayor bien para el mayor número de personas. Tenemos al marxismo de Karl Marx, que plantea que el valor es aquello que permite construir una sociedad sin clases. Tenemos el positivismo de George Edward Moore, que dice que lo bueno es lo que manda la ley. Ahora hablaremos de forma resumida acerca de la génesis de la bioética. En el año 1947 se juzga a los médicos nazis por experimentos en humanos y se le conoce como el juicio de Nuremberg. En 1954, Fletcher Joseph crea Moral and Medicine, que rompe con la influencia religiosa en los conflictos éticos y médicos. Luego tenemos en el año 1967, Bernard Christian inicia el trasplante cardíaco y se incrementa la donación de órganos. En 1969, Gregers Andre funda el Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human and Bioethics y en el año 1971 el Kennedy Institute of Ethics. En el año 1969, Callahan Daniel funda el Hastings Center de Nueva York, donde se estudia ética, biología y medio ambiente. En el año 1970, Van Potter utiliza por primera vez el término bioética en su libro Bioethics: Bridge to the Future. En el año 1993 se crea la UNESCO y en el 2003 el NHGRI. Y por último, hablaremos acerca de las principales corrientes filosóficas. Todo el campo teórico expuesto se expresa de múltiples formas en el campo de la bioética actual. A continuación, describiremos las escuelas teóricas que más influyen en el pensamiento bioético contemporáneo. Primeramente tenemos a la bioética utilitarista, el cual tiene como principio básico el mayor bien para el mayor número de personas. Sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o la sociedad. Para su aplicación se requiere previamente de un cuidadoso cálculo de costo-beneficio de las decisiones y los resultados que se obtendrán de su probable aplicación. Otro ángulo relacionado con el utilitarismo es su asociación con el funcionalismo que señala. Por ejemplo, para ser una persona se requiere la capacidad de la conciencia. Es persona solo aquel ser humano capaz de realizar actos de razón. Luego entonces ni el embrión, ni el anencéfalo, ni el individuo en coma son personas. Esta concepción del hombre, seguida de un razonamiento meramente utilitarista, hace que se derive hacia posiciones en las que está permitida la eutanasia, el aborto, entre otros. Tenemos a la bioética universalista. Las decisiones deben considerar la opinión de la mayoría de las personas involucradas en el dilema ético. Para ser objetivo el juicio ético se deben tomar en cuenta las opiniones objetivas,
del mayor número de personas que participan en el problema ético. Ante la imposibilidad de llegar a una ética universal, la única posibilidad es el consenso y el contrato social. El consenso es la única fuente de autoridad, pues cualquier otra argumentación es débil. Tenemos la bioética personalista. El eje de todo el debate es la persona y su cualidad de ser digna. Sobre los intereses de otras personas o de instituciones y sociedades está el bien último del individuo. El personalismo concibe a la persona como la unidad que forma al ser inmaterial y al ser material, y acepta su existencia desde su momento de la concepción. A partir de esta perspectiva, el personalismo infiere algunos principios que podrían servir como orientación en la atención médica cotidiana: el respeto a la vida, el cuerpo, a la identidad, dignidad, autonomía, libertad, justicia y a la solidaridad humana. Al amparo de esta visión, cualquier niño, sin importar su posición social, asume todos los derechos de los niños y puede exigir, sin importar su situación concreta, la mejor atención médica en las mejores condiciones de bienestar para su persona. Luego, por último, tenemos el principialismo bioético. Este surge en 1970 con el informe de Belmont. En la actualidad se habla de cuatro principios que se consideran como el núcleo teórico de esta visión. El primero es el principio de beneficencia. La beneficencia consiste en ofrecer siempre un bien al usuario de los servicios de salud. El paciente siempre espera que al llegar a un establecimiento de salud se le atienda de la mejor manera por el mejor personal, que se cuente con los mejores equipos y medicamentos adecuados para su necesidad de salud. Luego tenemos el principio de autonomía. La autonomía es la facultad de gobernarse a uno mismo, es la capacidad de tomar decisiones sobre lo que puede suceder con nuestro propio cuerpo. Tenemos luego el principio de no maleficencia. Este principio expresa la obligación de no producir un daño de manera voluntaria. La declaración es clara, sin embargo, se enfrenta a decisiones polémicas, en especial cuando hablamos de enfermos terminales. Luego tenemos el principio de justicia, que contempla que todo individuo tiene derecho al trato igualitario como los demás seres humanos, sin importar las condiciones de su vida, salud, de sus creencias o de su posición económica. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.